¿Por qué el ser humano le tiene tanto miedo al aislamiento, a la necesidad de sentirse acompañado? ¿Por qué le tiene tanto miedo al aislamiento y por qué tiene tanta necesidad de sentirse acompañado? Y hoy vamos a retomar desde el punto de la adaptación dinámica. Esta adaptación dinámica a la que llamaba Erich Fromm hace referencia a este tipo de adaptación que viene del medio, que viene del contexto, y que cuando el sujeto, cuando esta persona que se ve afectada por ese contexto trata de interactuar con esta nueva experiencia externa, pues esta interacción lo modifica en el carácter. La neurosis es un ejemplo de este tipo de adaptación dinámica, ¿sí? Porque la neurosis, digamos, no es un término tan profundo de neurosis, pero digamos que se entiende que consiste esencialmente en adaptarse a ciertas condiciones externas. Claro, porque recuerdan que gran parte de estos textos yo los he tomado directamente del libro de Erich Fromm, ¿sí? Del miedo a la libertad, a cómo vamos leyendo, a cómo podemos leer, a cómo podemos tomar los textos y reflexionar, como lo hemos visto, párrafo a párrafo, ¿sí? Que es un ejercicio que yo les decía en una de las sesiones anteriores, es fundamental en la psicología. La psicología se lee lento. Los buenos libros de psicología se leen lentos, no se leen como una novela. A pesar de que esa neurosis va a formarse de esta interacción entre el ello, el yo, el superyo, y cómo estas normas morales pues van a poner mucha restricción, y después vamos a ver, y los mecanismos de defensa después lo veremos, pero es que es en esa interacción que el sujeto tiene con el medio en donde se instauran estas normas morales y estos ideales, esto que después vamos a ver que es el ideal del yo. Entonces, cuando se habla de esta neurosis como una adaptación dinámica, lo que nos está diciendo es que el sujeto sacrifica ciertas partes muy propias de él, la autonomía, la independencia, la libertad, la posibilidad de desarrollar este principio de placer de forma mucho más abierta, sacrifica eso con el objetivo de poder adaptarse a este medio. Y hoy vamos a hablar específicamente por qué puede ser tan importante para el ser humano buscar adaptarse, porque finalmente lo que podría hacer es hacerlo a su forma, ¿sí? Y hacerlo a su modo y ser una mirada exclusivamente individual. Pero ¿por qué es tan importante para el ser humano adaptarse? Especialmente en la primera infancia. Entonces, hay unas nociones que Erich Fromm aborda antes de que lleguemos a ese punto central al que hoy nos vamos a dedicar. Y dice que Erich Fromm, tanto la religión y el nacionalismo, por más absurdos o degradantes que puedan ser, siempre que estos dos ismos, la religión, ¿sí? O el nacionalismo o la vinculación aférrima a algún tipo de ideología, en tanto que logre unir al individuo con los demás, con las demás personas, con una masa, eso va a representar un refugio contra lo que el hombre más teme con mayor intensidad. Profe, lo que pasa es que usted dice que la religión y el nacionalismo pues de cierta manera unen a las personas y generan pues comunidades. No, espera, no es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo es lo que hace que la religión y el nacionalismo tenga tanta adhesión, es que sea capaz, la religión o el nacionalismo sea capaz de unir a esa persona a una masa. Si una religión o un nacionalismo o una idea cual sea no es capaz de unir a la persona de forma individual a un colectivo, esa ideología pierde poder para el ser humano. Pero al mismo tiempo, o sea, ¿la religión y el nacionalismo no desunen?
sea, pueden No. unir, pero al mismo tiempo no desune. Sí, pero es que desune, pero en masa. Una cosa es que el sujeto esté solo peleando contra el mundo y otra cosa es que haya una masa, un colectivo alrededor donde nos unimos para pelear contra otros. Es diferente, ¿sí? Entonces es una religión peleando con otra, no una persona peleando contra una religión. ¿Me hago entender? Ahí el sujeto se anula, ¿sí? Ahí no hay unismo, ahí no hay una... En ese sujeto solo, un sujeto solo no hace una religión, ¿ves? Entonces él se anularía. Lo que hace que una religión se vuelva atractiva es que le permite a ese individuo unirse a un colectivo. Eso es lo que le da fuerza, ¿sí? Entonces esa era la segunda pregunta. ¿Qué es lo que hace con tanta... qué es lo que le da fuerza a que los seres humanos busquemos con tanta afición adoptar dogmas, adoptar ismos, adoptar ideologías? Lo que pasa es que la religión, el nacionalismo, las ideologías le dan la posibilidad al ser humano de no sentirse solo, aislado. Y ese es el final de este párrafo. Miren, por eso les digo, hay que leer la psicología párrafo a párrafo. Miren el final de este párrafo. Es un refugio, las ideologías grandes, es un refugio contra lo que el hombre más teme, lo que teme con más intensidad. Lo que el ser humano teme con más intensidad es el aislamiento. Y seguramente lo han podido experimentar en una fila de un banco o cuando están en la calle y hay una aglomeración de personas. Las personas estando ahí, desde su propia incertidumbre, lo que buscan es encontrar entre esa masa de personas quién tiene una ideología muy a la par con la suya para ver a quién se adhieren, con quién se unen. ¿A quién se unen para poder decir, cierto que sí, estamos de acuerdo con eso? El ser humano tiene una profunda necesidad de sentir que es aprobado, de sentir que la masa lo integra. En la adolescencia sale con muchísima fuerza esta necesidad de vincularse a un grupo. Por eso es que ustedes van a escuchar en los adolescentes cosas como llegan vestidos completamente de negro, con los ojos pintados, el cabello hacia abajo, completamente de negro lúgubre, y él va a decir, este es mi look completamente original, soy completamente autónomo con este look. Y luego va y se une a otros 3, 4 que forman una banda emo, pero ellos no se identifican con ese nombre, ¿sí? Porque ese nombre ya los deja de hacer original. Todos son emos, todos se visten igual, uno tiene el corte hacia acá, el otro lo tiene hacia acá, hacia abajo, en fin. Pero todos forman la misma construcción lúgubre o escuchan música que es afín a este tipo de sentimiento muy emotivo. Pero todos desde ahí, aunque se visten igual y aunque forman parte de un gran movimiento, ¿sí?, que se llama emo, todos creen que son originales. Pero es la necesidad de formar parte de, ¿sí? Y estos emos entonces pelean con los reggaetoneros. Entonces no la van y los reggaetoneros entonces tienen otro parche aparte y se creen auténticos y únicos y se ponen entonces tatuajes y creen que por ponerse un tatuaje ya es diferente al resto. Pero cuando ves a sus amigos tienen todos tatuajes, todos tienen pantalones similares porque necesitan una colectividad. El tema es que si lo haces en la adolescencia, el adolescente está en un estado de organización de su estructura de personalidad, de su sentido de personalidad, pero es natural. Ahora, si tú lo haces a los 40, pues eso es otro tema. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Digamos, bueno, ahí como que estamos generalizando, pero también está el caso de personas y digamos muchas personas exitosas siempre se han aislado, o sea, prefieren, o sea, no son sociables, ¿sí? Prefieren estar solas y son exitosas, ¿sí? O sea, grandes personas en la historia siempre han estado solas. Entonces, en el caso de ellos que no siguen patrones, que no se vinculan en grupos y aún así logran trascender y cambiar la historia, en el caso de ellos que... Dame un ejemplo.
Pues por lo menos yo digo, Albert Einstein era muy solitario, Thomas Alva Edison también fue una persona muy solitaria. O sea, si bien ellos mantenían relaciones, obviamente por el medio de ellos, pero en sí, como su grupo de amigos y todo, ellos manifestaron muchas veces estar solos. Sí, No por mantener relaciones. Por eso es importante los ejemplos. Miren, antes de esos ejemplos que tú me planteas, el primer ejemplo que se me vino a la cabeza fue Van Gogh. Van Gogh también, el pintor, también andaba solo, pero sus crisis emocionales eran muy fuertes, ¿sí? Él se cortó la oreja de ese nivel de ansiedad que lo mantenía él frente a esta ruptura con las relaciones sociales. Y ahí ya lo vinculo con estos dos ejemplos que tú planteabas. Una cosa es querer salir de la sociedad porque siento que tengo todos los elementos necesarios para hacerlo, y otra cosa es sentir que yo no formo parte de esa sociedad. Y eso es un tema completamente diferente. Gran parte de estos personajes de los que estamos mencionando, Van Gogh, especialmente Van Gogh, se sentía fuera de la sociedad, no se sentía parte de ella, pero no es porque tuviera los elementos para aislarse, es porque no sentía cómo integrarse a esa sociedad, no sabía cómo integrarla, porque cuando invitaba a sus amigos, él hacía unas invitaciones muy esporádicas a que personas que lo conocían llegaran a su espacio, y era difícil la convivencia. Él se alegraba de verlos, pero al tiempo no sabía cómo convivir con ellos. Lo mismo nos pasa con Albert Einstein. Albert Einstein no rompía los lazos sociales, sino que no sabía cómo relacionarse con esos lazos. Las relaciones de pareja de él fueron bastante conflictivas, pero las buscaba y las añoraba. Mira cómo fue de difícil para Edison, el inventor bueno, no sé si el inventor, pero supongamos al que se le atribuye el tema de haber descubierto la electricidad, o no como la electricidad, sino cómo funcionaba, cómo era práctica, cómo se podía aplicar. Para él también fue bastante confrontador, porque él, sobre todos los demás intereses, puso su trabajo. Todo ese trabajo lo quería para dos cosas. Uno, para poder ofrecer algo al mundo que fuera de servicio, y lo logró. Bueno, pues imagínense, tremenda contribución. Pero lo otro es que quería un legado, quería un reconocimiento, quería ser observado por esa sociedad también, de la cual se sentía también excluido. Miren este caso, por ejemplo, el de los monjes que se van de retiro. Yo no podría suponer que un monje en retiro, aislado completamente, un ermitaño, por llamarlo de alguna forma, pues voluntariamente se aisló. Pero es que detrás hay un sentido. Miren lo que escribe Erich Fromm sobre eso. Dice: el monje que cree en Dios, aislado de todos los demás, pero que se siente unido con sus compañeros de lucha, no está moralmente solo. ¿Qué es lo que une a este sujeto que, a pesar de aislarse socialmente, que hay un ideal? Entonces, hay una idea más grande que los une y los integra. O sea, la sensación de sentirse parte es el punto central. Aquel que se haya aislado de los otros hombres, pero se siente unido a una nación y a sus símbolos, sigue conectado. Es el ejemplo de estas personas que viajan, por ejemplo, al extranjero, a vivir en otro país, incluso con otra lengua, y la sensación es de soledad, es de aislamiento. Lo que lo une a algo es la idea de que él en otro espacio forma parte de una denominación nacional. Yo soy colombiano, formo parte de colombianos, y en eso me integro a un colectivo. Aunque en este momento no estén aquí a mi lado, yo formo parte de ese colectivo. Y por eso es que las personas que viajan muchas veces se presentan, bueno, salvo que esté este tema de la discriminación, pero muchas veces se presentan es con su denominación, con su nacionalidad. Hola, mucho gusto, soy tal y soy colombiano, porque eso lo une a algo, ¿sí? Así como nosotros nos presentamos, soy psicólogo, y eso nos une a un gremio, a una ideología, a una construcción que no nos deja quedar aislados del resto de
de seres o de ideologías. ¿Quién se vio la película del náufrago? Levanten la manita. Buenísima, profe. Estaba completamente solo, aislado, no había más civilización. Eso es un aislamiento. Cómo el personaje va, su evolución se va deteriorando a nivel emocional, psíquico, o sea, su estructura de carácter se va confrontando tanto solamente, bueno, digo solamente, por el hecho de estar aislado y de estar solo. Eso lo quebró. Bueno, casi lo quiebra, ¿sí? Porque usó una estrategia fenomenal. Al principio de la película la esperanza era tan fuerte que lo mantenía estructurado, mantenía que el yo se estuviera todavía compacto, porque era cuando empezó a crear ideas y todo esto, pero al ver que no salía, no funcionaba y que el aislamiento se hacía cada vez más real y más inminente, el sujeto se empieza a quebrar. Sentirse completamente aislado conduce a la desintegración mental. Este es el texto de Erich Fromm, ¿sí? Del mismo modo que la inanición conduce a la muerte. O sea, el aislamiento moral, o sea, sentirse realmente solo, desintegra al ser humano. O sea, el yo lo quiebra, lo fragmenta. En la película El náufrago, el sujeto hace una estrategia muy clave porque se inventa un personaje. Se inventa un personaje externo, ¿sí? Wilson, con quien hablar, con quien mantener una interacción y que le ayudó a poder mantenerse formando parte de algo, ¿sí? De una relación. Incluso este personaje que él inventó se volvió muy importante, fundamental, ¿sí? Para él. Sí. Se volvió fundamental porque hizo un vínculo que le permitió sostenerse, no estaba solo. Esa es la premisa, no estoy solo, porque en el momento en el que estoy solo, me fragmento y me quiebro, ¿sí? Ahí es donde estamos viendo cómo es la importancia del ser humano, construcción interna, pero en una interacción con el medio, ¿sí? Un poquito de lo que estábamos hablando con los otros personajes que habías propuesto, y es esta conexión con los otros puede vivir entre la gente y no obstante dejarse vencer por un sentimiento de aislamiento total, como en el trastorno de la esquizofrenia. Esta conexión, este sentirse parte, es una idea completamente personal. Personas que están dentro de una sociedad, interactuando con otras personas, incluso familiares, incluso personas cercanas, aún así se pueden sentir aisladas, porque la idea de aislamiento es interna. ¿Por qué el ser humano le tiene tanto miedo al aislamiento, a la necesidad de sentirse acompañado? ¿Por qué le tiene tanto miedo al aislamiento y por qué tiene tanta necesidad de sentirse acompañado? Dice, para el niño, la necesidad de ser cuidado, él no se puede cuidar solo. Cuando está muy bebé no se puede cuidar solo. O sea, la necesidad de ser cuidado y posteriormente la comunicación, la interacción con esos padres y con esos cuidadores es una cuestión de vida o muerte. De esa interacción depende que sobreviva. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, miren la profundidad de la huella que marca para el ser humano la relación y la interacción con los otros. Pues lo que se está jugando en la vida misma. Si no tiene un cuidador adecuado que esté ahí para poder sostenerlo, el bebé, la muerte es inminente. Entonces, eso hace que la necesidad de estar acompañado, estar ligado a esas relaciones, sea muy importante. Y además, y aquí ligamos con el concepto anterior, la pregunta de por qué es tan importante adaptarse, porque los bebés, y eso es una investigación de René Spitz, si pueden, busquen ese libro, se llama El primer año de vida, creo que se llama El primer año de vida, René Spitz, y él vio científicamente, o sea, lo grabó y hizo toda una serie de experimentaciones, donde identificó que instintivamente los bebés buscan agradar a los cuidadores que están con ellos, a los cuidadores positivos que están con ellos, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? A través de la sonrisa. Los bebés, él descubrió, y ustedes lo pueden ver, eso es súper básico poder verlo,
que los bebés, cuando tú estás frente a ellos y les muestras el rostro, porque él también se dio cuenta de que los bebés interactúan es al rostro de frente, a esta percepción de ojos, nariz, boca, ¿sí? Este triángulo, para los bebés interactúan con él, y cuando esa interacción es positiva del cuidador, el bebé sonríe tratando de atraer su atención. Entonces hace una serie de experimentos donde se da cuenta que el bebé, cuando ve a su cuidador y el cuidador está serio, y cuando el cuidador sonríe, el bebé sonríe, básico. Cuando el cuidador se pone serio, el bebé primero se extraña, luego trata de reírse, y cuando ve que no se ríe, el bebé llora angustiosamente. O sea, la necesidad de caerle bien al cuidador es una parte instintiva del sujeto. Está buscando sobrevivir, porque sabe que si conmueve al cuidador, si se vuelve tierno para el cuidador lo va a proteger. Obviamente el bebé no lo sabe racionalmente, pero su instinto de sobrevivencia, el eros, esta pulsión de vida, lo tiende a que desarrolle este sistema automático de sobrevivencia a través de la respuesta de sonrisa. Y otras investigaciones encontraron que la estructura del cachorro está diseñado para conmover. Por eso, ustedes ven más en las tiras cómicas, o sea, en los dibujos animados va a ser mucho más gráfico que en la vida real, o sea. Y es que ustedes ven que los personajes que son cachorros tienen los ojos más grandes y la frente más prolongada, ¿sí? Porque esa parte, la frente grande y los ojos grandes de los cachorros, hace que se vuelvan tiernos para poder ser protegidos. O sea, es antropológico. Los bebés tienen ojos grandes, frente grande, ¿sí? Y eso, por algún motivo de nuestro instinto, asume que es un cachorro. ¿Por qué la necesidad de adaptarse? Porque adaptarse, así tenga que ser una adaptación que transforme nuestra estructura de personalidad, nuestro carácter, es fundamental para sobrevivir.